La corrupción tiene un profundo impacto en el desarrollo humano de los pueblos. La malversación de los dineros públicos destinada a la protección social de derechos como la salud, la educación, la vivienda y la alimentación tiene importantes impactos en la calidad de vida de las personas. La Convención Interamericana contra la Corrupción la define como la realización por un acto u omisión de cualquier funcionario público para beneficio propio o de un tercero. Hoy hablamos de corrupción. Cuando suceden los terremotos de 2001, Beatriz apenas tenía 11 años de edad. Vivía en Aguachapán con sus tíos y seguramente aún no conocía los perjuicios de la palabra corrupción. Ahora, con 22 años de edad, futura madre soltera en su 8º mes de embarazo y con un cuadro clínico delicado, entiende muy bien los costos de la corrupción en el desarrollo humano, particularmente cuando ésta impide el acceso a una salud de calidad. Yo hago el oficio, lo hacemos entre mi mamá, la niña, torteamos, nos turnamos por tortear, hacer la comida y todo, lavamos así. De la clínica de San Jacinto me mandaron una referencia al hospital de maternidad, pero en ese tiempo estaba trabajando, entonces la patrona es la directora de la clínica de San Jacinto, entonces ella me mandó la referencia para allá, porque ahí empecé el caso de mi embarazo, no aquí en Suchitoto. Desde el punto de vista jurídico, la corrupción la engloba a nivel mundial, es de todo aquello que un funcionario público hace uso o permite que un tercero haga para un beneficio particular. Todos sabemos que en el 2001 hubo 2 terremotos, uno en enero y otro en febrero, precisamente el 13 creo de cada uno de estos meses fueron los terremotos que dañaron considerablemente los hospitales. A raíz de eso se gestionó un proyecto con el Banco Mundial. Se gestionó con ellos un préstamo por 169 millones, que incluía 4 componentes, ¿verdad? Un componente que era dirigido directamente a la reconstrucción de los hospitales, que era por 126 millones de dólares. En marzo de 2006 se hizo el primer contrato que fue con el hospital para construir el hospital de Cojutepeque. La disponibilidad presupuestaria estuvo a partir de 2004, un retraso de 2 años. Si consideramos desde el momento que se suscribió el convenio de préstamo con el Banco Mundial, que fue 2002, ¿verdad? Realmente tuvimos 4 años de retraso en iniciar, ¿verdad?, la ejecución de las obras. Hay que tomar en consideración una cuestión de fondo, que todos los contratos, con excepción del Hospital de San Miguel, eran contratos llave en mano, que se llaman, ¿verdad? Era la modalidad de contrato llave en mano. Un contrato llave en mano es una contratación que se hace a una empresa con una suma alzada, fija, ¿verdad? Y la empresa contratada se compromete precisamente a entregar el hospital funcionando. O sea, el hospital de maternidad llevaba un componente muy grande desde la parte de infraestructura y la parte de equipo médico. Eso no está. Esperamos que esté a finales de diciembre. La construcción de los hospitales en el transcurso tuvo un desfinanciamiento de 43.9 millones de dólares. 43.9 millones de dólares. Estamos hablando de todos los hospitales que se estaban construyendo, menos el hospital de maternidad, que nunca inició construcción. El hospital de maternidad tenía 29.9 millones de dólares, ¿verdad?, que son 30 millones de dólares prácticamente. Entonces, pero la construcción de todos los demás hospitales tuvo un desfinanciamiento de 43.9 millones de dólares, que fueron compensados con 28 millones y medio de lo asignado al hospital de maternidad y con 15 millones de los otros componentes. Entonces sacaron esos 43 millones de lo que estaba asignado a maternidad y de lo que estaba asignado a los otros componentes, y con eso les pagaron a las empresas 43.9 millones de dólares, resultado de demandas, de cálculos que decían de que los materiales habían subido, que la inflación y que no sé qué, que es tampoco inaceptable en los contratos llave en mano. ¿Me entiendes? O sea que ellos fueron haciendo modificaciones de los contratos que el ministerio aceptaba, que fueron incrementando los costos. Y esa fue una de las modalidades que tuvo la corrupción. El gobierno tuvo que pedir otro préstamo
para construir. Pasó lo mismo con la Diego de Holguín. Para terminar la carretera, el gobierno tuvo que hacer otro préstamo. ¿Por cuánto? ¿Cuánto está costando adicionalmente la carretera? 40 millones. ¿Cuánto está costando el hospital de maternidad? Está costando más de 30 millones. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros impuestos? El problema de mi corazón es un soplo cardíaco y también tengo demasiado grande el corazón. A la hora de tener niños dicen que hay un riesgo de que uno se pueda quedar con anestesia, porque el corazón a veces no aguanta con mucho medicamento. Entonces se puede quedar la persona o el niño, se puede morir. La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera a la salud como un derecho humano inalienable, que debe ser protegido y garantizado por el Estado para todas y todos, creando condiciones que aseguren asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. El soplo cardíaco es como un hoyito, dicen los doctores, pero dicen que no afecta mucho. Lo que afecta mucho es el corazón. Cuando el corazón crece demasiado, ya no hay espacio en el cuerpo. ¿Tienes miedo? La verdad, no. ¿No tienes miedo? No. Yo digo que sea la voluntad de Dios. Si me conviene quedar viva yo y el niño, está bien. Pero si no conviene ninguno de los dos, pues que Él decida. No tengo miedo. Siento que he vivido suficiente estos 22 años. Antonio Saca fue electo en 2004 presidente de la República y fue el cuarto gobernante bajo la bandera del partido Arena. En 2008, cuando comienzan a identificarse las primeras irregularidades en la ejecución del proyecto Reza, Guillermo Massa era entonces su ministro de Salud. El caso de Reza, quizás no lo llamemos caso de Reza, sino que quizás el caso que se presenta en el proyecto Reza es exclusivamente para un hospital. Es un hospital exclusivamente y se presenta en mayo de 2010 sobre unos equipos que no se habían, que el ministerio había pagado, pero el proveedor no los había entregado al ministerio, no los quería entregar. Los equipos se iban a pagar cuando fueran entregados en los hospitales, fueran instalados y fueran puestos en marcha. Son tres tipos de pagos. Entonces, como ellos no pueden hacer la instalación o el suministro, no sé si realmente esos equipos estaban en las bodegas de los subcontratistas, viene el titular de ese entonces y modifica el lugar de acopio, el lugar de entrega de esos equipos médicos. Tengo aquí una carta firmada por el ministro, se la puedo dejar. Una carta firmada por el ministro Massa que autoriza el cambio del sitio de la obra. Fíjese, esta carta autoriza como sitio de la obra las bodegas de la empresa constructora, ¿verdad? Y esto se hizo para posibilitar el pago anticipado para la compra del equipo. ¿Me entiende? El contrato llave en mano era construcción y equipamiento. Para poder usted instalar el equipo necesita cierto avance de la obra en construcción. Como ese avance no estaba, para no dejar de comprar el equipo, que seguramente había también malversación, para no dejar de comprar el equipo, entonces viene el ministro y declara sitio de la obra las bodegas de la empresa. Obviamente hay corrupción. Así está la nota firmada de puño y letra del ministro Massa y se dice lo siguiente. Aquí viene la interpretación del ministro. En tal sentido, y a este respecto se aclara que, para efectos de interpretar y ejecutar el contrato, dentro de la definición contractual de zona de la obra, se debe considerar el sitio o terreno y otros lugares en que ha de ejecutarse la obra y cualquier otro terreno o lugar que con arreglo a lo especificado en el contrato forme parte de la obra, es decir, incluye el plantel del contratista o el lugar de acopio de materiales aprobado por el gerente de la obra, además del hospital. No se estaba construyendo una escuela de $30,000. Se estaba construyendo un hospital que costaba más de $10 millones y estaba autorizando bienes por más de $1 millón. Y que diga, mire, que atrás hay funcionarios que hacen el sistema de control, eso no es cierto. O sea, el funcionario sabe lo que está firmando. Sabe que lo que está firmando es cierto o no es cierto. Bueno, esto era a todas luces ilegal.
La supervisora debió haber dicho que esto no era posible. Pero aquí firma el ministro, avala a la supervisora y para felicidad de la empresa contratista. No hay que levantarse, hay que caminar y hay que hacerlo juntos. De aquí me voy un día antes porque las citas las tengo temprano, a las 6:30 de la mañana. Me voy con una tía que vive en San Martín a quedarme de ella y de ahí salgo faltando 20 para las 5 para el hospital. El viaje sí es cansado porque mucho tiempo ir sentado se cansa uno. Sí es difícil porque pienso que los niños necesitan leche, necesitan vestuario, los medicamentos, todo eso. Sí es difícil. Pero yo siento que muchas mujeres se han superado con sus hijos trabajando y sus hijos ahí en el trabajo. Entonces yo pienso que sí se puede salir adelante. Solo que tal vez pensarlo muy bien y decidir sacrificar su vida con su hijo y trabajar día a día. Entonces, cuando llega la nueva administración, se dan cuenta que se pagaron esos equipos, pero los equipos no están dentro de la institución. Viene el ministerio y le manda a decir al contratista que le entregue los bienes que a donde están, que donde ya pagó $1.100.000. Entonces el subcontratista le dice que él ya los entregó a la empresa contratista, que en este caso era CPK en aquel entonces, y CPK no quiere entregar los bienes. El colmo de la sinvergüenzada en todo este asunto fue que estas empresas, cuando estábamos nosotros terminando el hospital de Zacatecoluca, llegaron a quererle vender ese equipo otra vez, ¿verdad? a la encargada o la directora de construcción de ingeniería de acá del ministerio. Esta oficina vinieron a denunciar este caso. Y fíjese, coincidencia, vienen a denunciar el caso los subcontratistas de la empresa CPK. Y ellos son los que presentan las facturas originales a esta oficina. Nosotros recabamos las facturas, fotocopias certificadas que estaban en el hospital, en el Ministerio de Salud, y nos trajeron las originales. Resulta que las originales estaban anuladas. Allá en el hospital, en el ministerio, estaban cobradas por más de $500,000. Habían 4 facturas por lo menos. Y bueno, y esta empresa fue contratada para varios hospitales. El asocio CPK Borrelli fue para Zacatecoluca, también para el hospital de Usulután, fue la misma empresa la que se contrató, ¿verdad? Hay varias. En ese momento el fiscal que manejaba el caso, el fiscal general, da una orden para que nos hayan en la oficina y se secuestran la información. Entonces, bajo esa situación, para no entrar en conflicto con el señor fiscal de ese momento, del fiscal del 2010, paramos el proyecto de análisis de los demás hospitales. Entonces, sería interesante saber qué pasó con los demás hospitales. Nosotros pudimos recabar facturas del hospital de Usulután, pero todo eso se lo llevó la fiscalía. ¿A dónde está el proceso contra el hospital de Usulután? ¿Qué pasó en San Miguel, que un proyecto casi se duplicó? Nosotros alimentamos al ministerio, le dijimos, mire, está pasando esto, viene el ministerio, hace una investigación y hace peritajes. Hace peritajes a todos los hospitales, no solo a Santa Teresa. Cuando hace el peritaje, se da cuenta el Ministerio de Salud que el Ministerio de Salud paga más de 12 millones por obras no construidas en 3 hospitales. Entonces aquí solo está viendo el Hospital Santa Teresa, algo pequeño. O sea, ¿qué pasó con todos los proyectos? Entonces, cuando usted termina esto, el hospital de maternidad sigue allá donde tenemos falta de cama, acceso inadecuado, falta de medicamentos, falta de equipo. Corrupción. Bueno, como corrupción siento que algo que no hacen, por ejemplo, así como el piso ese va, siento que es una corrupción, porque no hicieron el hospital, va, y entonces ese piso donde está deberían de explicar. Ese pienso yo que es una corrupción, que el dinero no aparece, pues, y no hicieron en los hospitales, ninguna de las dos cosas, y deberían de explicar también eso.
Es creciente la indignación ante los amaños ilegales de la selección de fútbol, pero poco se dice acerca de la corrupción en la ex carretera Diego de Holguín, en la construcción de hospitales públicos, al interior del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que no solo implicaron una mayor deuda ilegítima para un Estado con pocos recursos, sino que además tiene importantes impactos en la satisfacción de necesidades de las personas. Entonces, ¿cómo nos afecta la corrupción? Claro, no tengo acceso a medicamentos, no tengo acceso a seguridad, no tengo acceso a buenas carreteras, no tengo acceso a agua, no tengo acceso al sistema educativo. O sea, ¿cómo nos afecta a nuestro desarrollo de país? La reforma de salud ha posibilitado el fortalecimiento de todas las maternidades en los otros hospitales, que creo que son 26, los que tienen maternidades. Estos servicios de maternidad en muchos de los casos eran tremendamente deficientes. Cuando nosotros llegamos había control prenatal sobre el 50% de las mujeres embarazadas en este país. A raíz del desplazamiento de los equipos comunitarios de salud, el control prenatal se ha incrementado del 50% que encontramos al 98%. Y el parto institucional se ha incrementado del 55% que encontramos al 95%. O sea, 95 de cada 100 niños nacen en un hospital. ¿Verdad? Entonces, obviamente eso ha reducido la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Y hemos cumplido la meta del milenio, somos de los pocos países en Latinoamérica que ha cumplido la meta del milenio de mortalidad materna, que era reducir en 3/4 partes la mortalidad materna. Bueno, yo pienso que no deberían de hacer uso de dinero en lo que se lo dan para construir el hospital y no gastarlo en cosas innecesarias, por ejemplo. Y deberían de dar explicación en qué se lo gastaron, porque todo salvadoreño, ciudadano salvadoreño merece saber qué se hizo ese dinero. Hay 3 hospitales que el ministerio hizo peritajes, mandó a hacer peritajes y se determinó que lo que se había pagado no era real. Un hospital se le había cancelado el 80% cuando en la realidad era el 43%. En esos 3 hospitales hay 12.5 millones pagados de más, según el peritaje que hizo el Ministerio de Salud. Casi todos los hospitales entran al proceso de arbitraje. En esa parte, el Estado pierde 6.5 millones en laudos. En total, cuando usted suma, son 28.5 millones que el Estado pagó por nada. En el caso de la unidad de neonatología, esto estamos hablando del hospital de maternidad, el nuevo hospital va a tener 150 cunas, ¿verdad? Contra 120 cunas que hay actualmente. O sea que hay 30 cunas que no están disponibles por día, ¿verdad? Entonces la cantidad de días cuna en el año es 10.950 días, ¿verdad? Y el costo promedio individual de la cuna de neonatología en maternidad es de $176.23. O sea que en concepto de las cunas que no se dispusieron es $1.9 millones. Porque yo creo que en el hospital maternidad ya no alcanzan a pasar todos los pacientes y ya no alcanzan mucho los cuartos, las camillas y todo eso. Y es necesario por la salud porque muchas mujeres embarazadas no alcanzan a pasar, sinceramente. Nosotros tuvimos que conseguir $89 millones para terminar los hospitales que encontramos a medias. $40 millones para el nuevo hospital de maternidad. ¿Qué no pudiéramos haber hecho con esos $129 millones? Y lo que mi sueño es ser policía y ya de ser policía, estudiar, de ahí, darme mi estudio y mi trabajo mismo, no de un solo entrar a la universidad. Bueno, me gustaría ayudar a la gente que lo necesita, en verdad, porque hay muchos policías que son corruptos y a veces no ayudan, no que en vez de ayudar mejor empeoran las cosas. Y yo no quisiera ser de eso.